Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, este recorrido por los pueblos, ciudades y aldeas que tuvieron una notable presencia judía en el pasado y siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a un pueblo cuyo nombre trasciende la ubicación geográfica, es también un símbolo, ¿no? Helm. Sí, así es, Jorge. Tiene un lugar destacado en el acervo cultural askenazi o digamos en el ámbito del Yiddish, ¿no? Y ya veremos por qué. Uh-huh. Mientras tanto, podemos contar que es una ciudad situada en el este de Polonia, que actualmente tiene unos 63.000 habitantes, o sea, no es una gran ciudad, y está considerada una de las más antiguas comunidades de Polonia, con probable presencia judía desde el siglo XII. No obstante, el indicio seguro de esta presencia es una lápida con una inscripción en caracteres hebreos del año 1442. Aproximadamente o algo más que un siglo después, la comunidad contaba con 371 personas que vivían distribuidas en 40 viviendas. Fueron varios los judíos que se ocuparon de la recaudación de impuestos para la corona, los judíos de Helm, desde finales del siglo XV, como fue el caso de Yehuda Aarón de Helm, inscrito como recaudador en 1520, que al parecer también era rabino de la comunidad. Durante las masacres de Khmelnytsky de 1648, que hemos mencionado en varias oportunidades, fueron asesinados en Helm 400 judíos junto a otros que se refugiaron allí tras las matanzas perpetradas por los cosacos en sus propios pueblos situados en los alrededores. Los escasos sobrevivientes fueron perseguidos por el clero local y sus parroquianos con el fin de hacerse con sus posesiones hasta que consiguieron abolir los derechos legales que les habían sido concedidos a los judíos en siglos anteriores por varios monarcas. La comunidad recién revivió al comienzo del siglo XVIII, cuando los judíos de Helm empezaron a tener gran relevancia en el comercio exterior. Importantes figuras de ese periodo fueron Solomon ben Moses y Tzvi ben Yosef, que en 1789 publicaron un panfleto en polaco sobre el problema judío, con este nombre además. A comienzos del siglo XIX, el tzadik Rabbi Natán, que vivía en Helm, fundó una dinastía jasídica local. En 1827, es decir, una década antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad integraba ya a cerca de 2.000 personas, un número que fue creciendo hasta convertirse en más de 7.000 un siglo y algo antes de la Segunda Guerra Mundial, número que fue creciendo hasta convertirse en más de 7.000 a finales de la centuria, constituyendo entonces los judíos el 68% de la población total. Para 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, eran unos 15.000 y constituían un 50% de la población total, ya que también había crecido la población no judía que vivía en Helm. Además de las instituciones religiosas a cuyo frente siempre había un rabino de la corriente jasídica, la comunidad mantenía un orfelinato, un asilo de ancianos, una yeshiva, es decir, un instituto de estudios superiores, y un instituto de estudios secundarios, y también en esta villa se publicaban 2 semanarios judíos durante las décadas de 1920 y 1930, por supuesto hasta la invasión. En septiembre de 1939, Helm fue ocupada por el ejército soviético por el acuerdo con Alemania, pero eso solo duró un mes.
Al retirarse el ejército soviético, muchos judíos abandonaron la ciudad y se integraron en él, y otros se integraron como combatientes en el ejército polaco. En octubre la ciudad ya estaba tomada por las fuerzas nazis. Inmediatamente comenzaron los pogromos y muchísimos judíos fueron asesinados. Un par de meses después, 2.000 varones de entre 15 y 60 años fueron conducidos en una marcha de la muerte hacia el río Bug y solo consiguieron sobrevivir 150 de ellos. Si bien se obligó a los judíos de Helm a vivir únicamente en determinados barrios, recién se estableció un gueto cerrado a finales de 1941. La primera deportación masiva tuvo lugar en mayo de 1942. 5.000 judíos, de entre ellos 2.000 deportados desde Eslovaquia, fueron enviados al campo de exterminio de Sobibor. Le siguieron otros 600 en junio. Hubo una segunda marcha de la muerte de 3.000 personas hacia Vlodava, de la que sobrevivieron muy pocos. La acción final se produjo en noviembre, cuando los últimos judíos que quedaban también fueron deportados a Sobibor para ser exterminados. Una mínima parte de los considerados aptos para trabajar fueron ingresados en la prisión local, y de ellos 15 sobrevivieron, y todos los edificios de la comunidad judía, incluida la sinagoga que se había construido 700 años antes, también fueron, destruidos. Hasta 1950 vivieron en Helm varias familias judías, y organizaciones de nativos de esta ciudad fueron muy activas en los sitios a los que emigraron, tales como Israel, Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, Argentina, Canadá o Brasil. Antes de entrar en la mención de aquellas personas nacidas en Helm que adquirieron relevancia internacional por diversos méritos, es necesario decir que la ciudad ocupa un lugar propio, y esto es lo que hablábamos antes, Jorge, en el folclore y el humor judeo-askenazi, debido a la reputación de extrema ingenuidad, rayana en la bobería, que se les atribuye a sus habitantes. Son numerosas las historias que circulan sobre la manera de actuar de la comunidad de Helm. A sus directivos a menudo se los presenta como que celebran reuniones que duran 7 días y 7 noches para resolver los problemas que se les exponen, de modo que Helm se ha convertido en sinónimo de una asamblea de simplones, y cada nativo de la villa se ve como un simplón en sí mismo. Los dilemas que surgen y las soluciones que proponen los de Helm son a la vez cómicas e irreales, generalmente sobre cuestiones tanto prácticas como teóricas que no están al alcance de su conocimiento o facultades. Irónicamente, para mencionar en yiddish que alguien no da la talla intelectual, se dice que es un Helm Hohem, un sabio de Helm, es decir, un necio o un tonto. Una divertida historia que ilustra lo que estamos mencionando relata que un habitante de Helm compró el día viernes un pez vivo con el fin de guisarlo para la cena de Shabbat. Guardó el pez bajo su chaqueta y, al hacerlo, el pez que estaba vivo le dio un coletazo en la cara. El hombre se dirigió al tribunal rabínico para denunciar esta afrenta, y la corte sentenció al pez a morir ahogado. Estos, por ejemplo, son relatos propios de Helm y de personajes de Helm. Muchos de estos relatos tradicionales de autores anónimos se han difundido en la pluma de escritores famosos, como es el caso de Isaac Bashevis Singer, el premio Nobel en lengua yiddish, autor de Cuentos judíos de la aldea de Helm, y también del gran poeta judeo soviético Ovsei Driss, que escribía relatos en verso. Por su parte, Aaron Zeitlin escribió el libro Los sabios de Helm, y varias otras obras se centran en las peculiares características de los nacidos en Helm. Bien, no obstante, también se dice, como contrapartida, que en realidad todas estas bromas se corresponden
a que en realidad la gente de Helm era gente sabia, era gente instruida y era gente sensata, no tal como se los presenta. Bien, entre sus habitantes notorios podemos citar en el ámbito religioso a Elia Baal Shem de Helm, un rabino de fama extendida. En materia musical a la violinista Ida Händel, que nació en esa villa donde comenzó a tocar su instrumento a los 3 años, vivió en varias ciudades europeas y de Estados Unidos y actualmente reside en Florida. Su autobiografía, que en traducción se titula Mujer con violín, fue publicada en 1970. En 1991 recibió la Orden del Imperio Británico y es también doctora honoris causa por el Royal College de Londres. Una de sus interpretaciones más recientes ha tenido lugar durante la visita del Papa Benedicto XVI al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 2006. También oriunda de Helm es Renata Reisfeld, profesora de química en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que recibió diversos galardones por su trabajo en este campo y es doctora honoris causa por varias universidades europeas. En una aldea cercana a Helm, nació a finales del siglo XIX la feminista y dirigente sindical socialista Rose Schneiderman, que emigró con su familia a principios del siglo XX a Estados Unidos. Luchó por el voto femenino y es la autora de la frase que más tarde dio título a un poema y se musicalizó, Pan y Rosas. Con ella quería significar que los trabajadores tenían derecho a aspirar a algo más elevado que la simple subsistencia. Nacido en Helm y sobreviviente del campo de exterminio de Sobibor, Yosef Serchuk se unió a los partisanos judíos. Emigrado a Francia, trabajó para la industria aeronáutica, concretamente para la compañía Turbomeca, que se dedica a la fabricación de motores y turbinas para aviones y misiles. Serchuk diseñó una turbina para helicópteros. Por último, es imprescindible mencionar a Shmuel Ziegelboim. Aunque nacido en Borovica, se trasladó con su familia a Helm a principios de la Primera Guerra Mundial. Este socialista judeo-polaco fue el representante de Helm en 1917 en la primera convención que el Bund celebró en Polonia. Su capacidad de liderazgo impresionó tanto durante este encuentro que fue invitado a trasladarse a Varsovia para ocupar el cargo de secretario del Sindicato Judío de Trabajadores Metalúrgicos y a incorporarse al Comité Central del Bund. Por último, pero sin duda de la mayor importancia, es que fue uno de los miembros del Consejo Nacional del Gobierno polaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943 se suicidó, desgraciadamente, en protesta por la indiferencia que demostraron los gobiernos de los países aliados pese a los reiterados informes que se les enviaba sobre el holocausto que estaba teniendo lugar. Bueno. Y bien, Jorge, ya ves que Helm, pese a ser caracterizado como un pueblo de tontos, ha tenido personas muy importantes en su haber, digamos, en su historia, en su comunidad. Por supuesto que sí, así que hoy hemos hablado del Helm real, no del Helm ficticio. Ese seguramente volverá a aparecer en la sección de literatura. Por hoy nos despedimos y convocamos a Varda para que dentro de 2 semanas nos siga hablando de otro punto de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda. Hasta entonces, Jorge.